Bien, vamos a empezar. Tema número 11, actividades económicas. Esta es una segunda parte. Ya la anterior vez también hemos visto las actividades económicas, pero en esta vez viene una segunda parte. ¿Ya? ¿Qué dice acá en cuanto a actividades económicas? Acá vamos a tocar lo que se llama bienes. ¿Qué cosas son bienes? Escúchenme bien. En el sector empresarial siempre se habla, ¿no?, de bienes. Bienes nos referimos a algo que tú puedes tocar, algo que tú observas, algo que adquiere de repente una persona que está realizando actividades económicas o de repente una empresa, ¿no? Bienes, escúcheme bien, es algo que producen las empresas, los empresarios, como se dice. O en resumida cuenta, a veces hay negocios que producen también bienes. Pero ¿con qué finalidad se producen estos bienes? Es para satisfacer una necesidad. Esto contribuye, pues, a aquello que busca siempre el cliente, ¿no? Un ejemplo, vienes a ver una laptop, una laptop, ¿no? Hay empresas que producen laptops, por ejemplo. Y ustedes mismo ven las versiones en que están hoy día las laptops, ¿no? Eso miren ahora ya qué versión tenemos. Pero ¿por qué producen los bienes en esas versiones, o sea, que van cada día con mayor porcentaje de trabajo, con mayor capacidad? ¿Por qué? Porque los clientes lo requieren, o sea, es una necesidad. Las empresas, por ejemplo, los grandes empresarios necesitan esto. Los que trabajan en una empresa necesariamente necesitan del laptop, por ejemplo, ¿no? Necesitan. Los equipos, por ejemplo, los equipos, en este caso los celulares, miren ustedes. Yo antes, por ejemplo, uno quería tomar una toma fotográfica de un determinado producto, materia prima, tenían que sacar una maletita, nuestra cámara fotográfica y todo. No, ahora ya en un equipo, ¿no? Un celular. Miren los aplicativos que tiene, miren las bondades que tiene un celular hoy en día, por ejemplo. Miren lo que tiene. Entonces, ¿por qué se producen estos bienes o estos equipos llamados celulares? ¿Por qué se producen? Porque es una necesidad. O sea, a medida que va avanzando la ciencia y la tecnología, va avanzando de tal manera que esos avances se van aplicando en el mundo empresarial. ¿Por qué? Porque ya los conocimientos de lo tradicional pasan a lo moderno. Los trabajos empresariales de lo tradicional pasan a lo moderno y es muy útil hoy en día. En este caso, los bienes llamados celulares, que por la maravilla de bondades que tienen, los bienes se producen porque necesariamente va a satisfacer una necesidad. En este caso, llamemos empresarial. Entonces, después tenemos lo que son los servicios. Los servicios, como su nombre mismo lo indica, ¿no? Hay empresas, por ejemplo, Movistar, por ejemplo. ¿Qué servicio brinda? El de comunicación. Las empresas que producen, la que señalen, por ejemplo, de cable, ¿no? ¿Cuántos canales? Mire, ¿cuántos canales? Antes, por ejemplo, yo recuerdo mucho esos televisores blanco y negro, que uno tenía que acercarse, un botoncito y buscar la antena, moverla, como uno se subía al techo, acomodar la antena, porque no, ahora mire, el cable, ¿cuántos canales quieres? No viene en dúo, en triple, ¿para qué quieres? Celular, o teléfono, o tele, equipo. Miren cómo viene hoy en día, ¿no? Esos son servicios, esos son servicios. Esos son servicios. Esos son servicios que ofrecen las empresas. ¿A cambio de qué? No, ¿a cambio de qué se producen los servicios? A cambio necesariamente de un pago. No, toda empresa, así como produce bienes es para adquirir un beneficio, como se manifiesta en el caso de los celulares. La competencia que hay, ¿cuántas marcas de celulares hay hoy en día? Igualito los servicios.
¿no? Los servicios. Se da servicio a cambio de un pago, de una satisfacción económica. Miren ustedes, yo me recuerdo mucho lo que es delivery. Delivery. ¿Se dan cuenta? Antes, bueno, a lo lejos, siempre había delivery, ¿no? Ahora, mire, el delivery ya ha pasado a un extremo. Antes el cliente iba, por decir, a una pollería, iba con su familia, no cenaba o almorzaba. No, ahora no, a la inversa. Ya la empresa hace llegar el producto a donde está la familia, a la casa, al hogar. Ese es un servicio. Y miren cómo ha desarrollado, miren cómo es la pandemia. No todo, lamentablemente, no muertes, enfermedades, gastos, ¿no? No todo es, como se dice, desgracia, no todo es parte negativa. También hay partes que, en este caso, el sector empresarial lo ha hecho que crezca, mire, el delivery. Ha desarrollado muchísimo, en todas las facetas. En todas las facetas el delivery ha desarrollado. No, esos son los famosos servicios. Hoy en día incremental. Ya por seguro que eso no va a bajar. Me estoy hablando de ese servicio del delivery. No va a bajar, se va a mantener. Y esto va a dar lugar, por ejemplo, a que ya se multiplique, se descentralice a tal forma que de repente ya va a quedar en ese sentido de próspero. Es decir, así se va a ir desarrollando, incrementando, aumentando. Y ya, ¿debido a qué? Debido a que, mira, este mundo tan desconocido que hoy nos encontraba en la epidemia, no, la pandemia, perdón. Ese mundo desconocido que era el reto a los intelectuales empresariales. ¿Qué hago? Si la gente no viene, ¿qué tengo que hacer? Ahí han dado lugar a los famosos servicios. Servicios. Todos sabemos, por ejemplo, todos sabemos, la tienda de abarrotes salían, por ejemplo, con sus movilidades a los distritos a ir ofreciendo lo que es abarrote, ¿no? Las empresas que vendían, por ejemplo, plásticos, de igual forma han salido. Las tiendas que vendían, por ejemplo, muebles, no muebles, camas, vitrinas, reporteros, cómodas, han salido. Entonces, esos son los famosos servicios. Y en muchos ya se está estableciendo. O sea, eso me supongo que no creo que se destierre. Al contrario, para mí que va a seguir quedando. Miren cómo la pandemia ha dado lugar a la creatividad empresarial a través de los servicios. Después tenemos acá la competitividad. Acá siempre hay una confusión. Siempre decimos, no, la competencia, la competitividad, pero hay que aclarar cuándo es competitividad y cuándo es competencia. Eso siempre se confunde en el sector empresarial. Pero, ¿cuándo es competitividad? Es lo que se produce. O sea, un ejemplo, ¿quién produce más? ¿Qué empresa produce más? ¿La empresa A o la empresa B? ¿Quién produce, por decir, más, más producto de limpieza? Oye, la competitividad, escúcheme bien, en estos tiempos de pandemia, ha dado que las empresas empiecen a trabajar al 200, 300%, como se dice, en producir más. ¿Por qué? Porque la misma necesidad de la población así lo exigía. La lejía, por ejemplo, los productos de limpieza. ¿No? Los productos de limpieza, ¿no? Todo, por ejemplo, los guantes, las mascarillas, los protectores faciales, los protectores, por ejemplo, personal, o sea, de pie a cabeza, como se dice. Las empresas han comenzado a producir mañana y tarde noche con el personal que han tenido. O sea, significa una producción, o sea, ¿quién produce más? ¿Quién produce más? ¿Quién gana acá? ¿Quién gana? ¿Quién produce? ¿Quién gana más a quién? Al cliente. ¿Quién llega primero? ¿Yo voy a producir para que mi producto esté estable? No, mi producto tiene que salir al mercado. Entonces aquí dice que es la capacidad que tiene una empresa de producir, así de producir bienes y servicios a lo más rápido, velozmente. ¿Por qué? Porque así lo exige la realidad, así lo exige el mundo empresarial, así lo exige el cliente, ¿no? Ante una necesidad. ¿Cuál era la necesidad, por ejemplo, del producto de limpieza? La protección, la prevención, esa necesidad.
Todo, por ejemplo. Mascarilla hemos comprado, ¿no? De diferentes tipos de calidad, de 1 sol, 2 soles, 3 soles. Miren, cuando empezó, 3 soles, 4 soles, 5, el material como costaba a tal extremo. Hoy día, por ejemplo, ¿ha bajado la pandemia? Ha bajado un poquito el precio. ¿Por qué? Porque las empresas han producido a tal extremo que los intermediarios han acaparado el producto para ganar, lógicamente. Y miren, como ya está bajando, ya ese material ya no sale. Pero las empresas han producido. Eso se llama la competitividad, producir bienes y servicios. Ya saben lo que son bienes, ya sabemos lo que es servicio. Entonces, a la empresa se han dedicado, por ejemplo. Las clínicas, miren, las clínicas. Las clínicas, por ejemplo, han hecho plata con esta manera. Plata, sí, plata. ¿Cuánto cobran, por ejemplo, por un análisis? ¿No? Por un diagnóstico de COVID, ¿cuánto cobran? 150, 200, 300. Medicamentos, sí. ¿Cuánto cobraban las clínicas por hospitalizar, por ejemplo, a un paciente de COVID? La otra clínica hacía lo mismo, la otra clínica lo mismo. ¿Qué hace la clínica por ahí? Que por más que querían hacer de 10 pisos, su infraestructura, pero no han podido. Pero de la forma en que han hecho, han estado en una competitividad, ¿no? ¿Quién producía, por ejemplo, más servicio? O sea, ¿quién ofrecía más atención a través de su clínica? Cambio, medicamentos, atención médica continua. Sí, era una competitividad. Servicios. Los bienes, por ejemplo. Acá están los bienes. A lo que nosotros llamamos los productos de limpieza. Las empresas hasta adulterado, miren, clandestino. Pero ha entrado en ese mundo de competitividad. O sea, ¿quién producía más? Los medicamentos. Yo observé un reportaje donde la policía llegó a detectar, a encontrar, miren, medicamentos adulterados. Azúcar, impalpable, harina, y no sé qué más, una máquina sofisticada, pastilla de paracetamol que era tan buscada, la ivermectina. No, esos medicamentos fueron un boom para la farmacia, para los productores, hasta los clandestinos acá, porque todo el mundo quería producir servicios. Entonces, en ese marco, en ese entendimiento, competitividad es producir mayor cantidad, ofrecer mayor cantidad, servicios, bienes, ¿ya? ¿Cuándo es competencia acá? ¿Cuándo es competencia? Con los mismos ejemplos que les he explicado. ¿Cuándo es competencia? A ver, competencia es ya la forma en que tú te desenvuelves, tus capacidades, tus habilidades. Vayamos a una cosa. Vuelvo con las paracetamol. Miren, competencia. Todos querían vender esos medicamentos. Los clandestinos también sacaron. Miren esa habilidad. ¿No? Todos están comprando. No creo que se den cuenta. Producimos también. ¿Sí? Producimos también. ¿Interviene la policía? Esto es ilegal. Esto es falso. Esto no interviene. Pero estaban en competencia. ¿Por qué? Porque usaron sus habilidades y conocimientos. Ejemplo 2. La vacuna, miren, la vacuna. Esa sí es una competencia a nivel mundial ante la pandemia. Mire, ha estado quién, a ver, China, mire, China, Japón, Estados Unidos, todo Japón, Estados Unidos, como siempre es la rivalidad de potencia, de poder. ¿Quién produce primero la vacuna? ¿Quién es el primero que llega a vender? ¿Quién es el primero que va a patentar este producto? Yo lo investigué, yo lo probé y yo empecé a vender. Esa es una competencia, pero para que lleguen ahí, han usado sus conocimientos, sus habilidades, ¿quién? Sus expertos, sus intelectuales en el sector salud. Y hasta ahorita siguen en carrera. Ha llegado al extremo, por ejemplo, que dicen de que algunos no quieren vacunarse, ¿no? Porque todavía esa vacuna no hay nada definitivo, no tiene nada de eficacia. ¿Por qué? Porque todavía el corto tiempo no garantiza su efectividad de su efectividad de la vacuna. Entonces, miren ustedes
Miren ustedes lo que viene sucediendo. Cuando hablamos de competencia, hablamos de competitividad ante la vacuna, por ejemplo. La vacuna. Producir la mayor cantidad, por ejemplo. Competencia, usamos conocimiento, la habilidad, la experiencia que tenemos sobre algo. O sea, ¿quién es quién? En este caso, en el mundo empresarial chino y Estados Unidos. Yo me recuerdo mucho que en la campaña Donald Trump decía, yo gano, creo que decía a la semana nomás, a las 2 semanas, todo Estados Unidos era vacunado. Yo me preguntaba y decía, si él se expresa así, es porque su mundo médico, ¿no? El sector médico sí tiene a la mano, sí tienen esa capacidad, ese conocimiento para vacunar, o producir y vacunar a todo el pueblo estadounidense. Yo pensaba así. Y yo sigo pensando. ¿No es cierto? ¿Por qué se expresa así? ¿Campaña política? Bueno, será, bueno. Pero se juega con la vida. Se juega con la vida. ¿Qué decía, por ejemplo, China? ¿Qué decía China? Nosotros tenemos ya la vacuna la tenemos. Ya la tenemos. Pero ¿sabe qué queremos nosotros? Es decir, si ellos aseguran un marco, un porcentaje del 100%, ellos querían asegurarse al 150%, un ejemplo, ¿no? O sea, más del porcentaje, para ser más efectivo, ¿no? Para patentizar mejor su producto. ¿En base a qué? A la competencia. Yo no voy a competir por competir. 2 atletas van a correr. Esa es una competencia. ¿Qué van a utilizar aquí? Sus habilidades, sus capacidades, ¿qué? Físicas. ¿No? Físicas. Sus habilidades, de repente, gimnásticas, ¿no? O de resistencia o de respiración. Entonces, esa es una competencia donde uno pone en juego sus capacidades. En una empresa, 2 o 3 grupos. Mire, señores, ustedes me tienen que hacer esta tarea, elaborar estos productos. ¿Qué hacen? Los grupos ponen en juego su capacidad, su conocimiento de tantos años de trabajo para lograr lo que la empresa requiere, cumplir con la tarea, no realizar el producto o terminar el trabajo. Esa es una competencia. ¿Ya? Vamos definiendo competencia, competitividad, consumo de bienes y servicios. Acá está. Pandemia, el consumo de bienes y servicios en unos ha crecido y en otros ha bajado. La pregunta es, terminando la pandemia, ¿volverá a un estado normal el consumo de bienes y servicios? Muchos expertos en economía dicen que sí. Muchos dicen que sí. Es como que un niñito lo hayan tenido en un corralito eso de entretenimiento, ¿no? Y al final él quiere jugar y lo sacan del corral y aprende a caminar y quiere correr, igualito dice que va a hacer después de la pandemia. De tal manera que el consumo de bienes y servicios va a estar, como se dice, acelerado. ¿Por qué? Porque la población así lo requiere. Porque ahorita todo está en stop, todo está limitado. Pero sí asegura un economista que terminada la pandemia, el consumo de bienes y servicios va a ser acelerado, va a crecer velozmente. Porque hay muchas necesidades insatisfechas, muchas, no muchas. La población, por ejemplo, no compraba, por suponer, o no salía a comprar por el contagio. No gastaba su dinero porque podía enfermarse y podía necesitar. Otros, por ejemplo, estaban sin trabajo. Las empresas cerró sin trabajo. A raíz de eso que hizo, en su casa, no tenía dinero. Necesidades postergadas. Pero cuando hay trabajo, todos lo sabemos, podemos ir, podemos, o tenemos la facultad o la oportunidad de siempre consumir bienes y servicios. ¿Por qué? Porque ya hay trabajo. ¿Me entiendes? Por eso dice que muchos terminan la pandemia, vuelve a la normalidad, vuelve el trabajo y comienza a haber más demanda de bienes y servicios. Acá tenemos, a ver, ¿cómo y para quién se producen los bienes y servicios? Sobre todo a un mercado. A un mercado.
¿Cuál es el mercado, por ejemplo, o cuál es el país que produce más bienes? Las potencias en el mundo, los que tienen tecnología, producen más bienes. Repito, los países o potencias que tienen alta tecnología son los que van a producir más bienes. ¿Y para quién lo producen? Para aquellos que siempre han sido firmados pactos económicos, pactos de comercio. Por ejemplo, la región Ica siempre ha firmado convenios con otras regiones. El Perú ha firmado convenios, por ejemplo, bilaterales, convenios comerciales. ¿De qué? De bienes y servicios. Entonces, esto, producto de la pandemia, se ha limitado, pero una vez que todo se normaliza, revierte, vuelve, regresa ese sistema de producción de bienes y servicios mediante los acuerdos de convenio. Mayormente, repito, las grandes potencias en el mundo producen bienes. ¿Por qué? Por su tecnología. ¿Quiénes son los países que siempre están necesitando o son mercados de las grandes potencias de bienes? Los países en vía de desarrollo. Perú, por ejemplo. Entonces, Perú, por ejemplo, no produce carros. No produce. Otros países sí, entonces necesitamos eso. ¿Producto de qué? No tengo trabajo, me compro un autito, un carrito, ya trabajo, ya, listo. Es un bien. Sí, es un bien. Me compro ese carrito, trabajo, y al trabajo que estoy brindando servicio. Entonces, miren la cadena económica, miren la cadena productiva en base a bienes y servicios. Tenemos, ¿quién ofrece los bienes y servicios? Mayormente, escuchen bien, mayormente los bienes y servicios. Perú, en esta pandemia, Perú como si está endeudado. El Perú va a deber muchísimo dinero. Ahora miren que se avecina, se van escuchando en los medios de comunicación que el Estado tiene que devolver la ONP a los trabajadores. Mientras el Tribunal Constitucional dé su veredicto. ¿Por qué hablo esto? ¿Por qué hablo esto? ¿Quién ofrece los bienes y servicios? ¿Me entienden? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el Estado? Va a aceptar, va a devolver. ¿Qué va a hacer la población con su dinero? La va a invertir. La va a invertir. ¿Quién ofrece los bienes y servicios? La va a invertir. Las potencias en el mundo hoy en día están dando dinero a los Países Bajos, los países en desarrollo. Perú, por ejemplo. Perú también recontra endeudado. ¿Para que vamos a pedir plata a otro país? La poca plata que llega la vamos a tener que repartir entre los trabajadores, que en este caso es la ONG. No voy a decir que estoy en desacuerdo, no voy a decir eso. Yo estoy poniendo como ejemplo. Entonces, miren, ¿quién ofrece los bienes y servicios? Yo soy un empresario, sabiendo que el Perú va a recibir plata, ¿qué voy a hacer? A ojos cerrados voy a invertir, mi empresa va a invertir en producir bienes y servicios porque sé que los peruanos van a tener plata. A ojos cerrados, gano plata, como se dice. Voy a ganador. Y así van a ser muchas empresas. Mucho me recuerdo. Cuando Fujimori entró al poder en su primer gobierno, escúchenme bien, no sé si sus padres le habrán contado. Cuando Fujimori entró al gobierno, lo primero que entró y dijo, ¿tantos trabajadores tiene por el Estado del Perú? Mucho. Un ejemplo, voy a poner un ejemplo. El Perú tiene 10.000 trabajadores, o sea, el Estado le pagaba 10.000 trabajadores. Y no producen nada. ¿Saben qué? Vamos a privatizar. De los 1.000 trabajadores, escuchen, solamente me quedan 300, o 10.000, perdón. Me quedan 7.000. Se me van, 3.000 nomás me quedan. Mi ejemplo de 10.000 trabajadores. 7.000 se van a la calle, 3.000 solamente quedan. A eso los unen, le voy a pagar. ¿Por qué? Porque no me producen ni bienes ni servicios. Antes en el Perú, en una empresa, había más trabajadores. Había más trabajadores en que el Estado tenía que pagarle a esa empresa, a sus trabajadores, porque lo que producían no alcanzaba ni para el 50% para pagar. Pero seguían, ¿eh? ¿Qué hizo Fujimori? Repite, los 10.000 trabajadores, votó 7.000 a la calle, con 3.000 nomás se quedó. ¿Y qué hizo? Chinito, japonés dijo, produzcan más ticos.
Allá fue. A Japón, a China, produzcan más ticos, porque el Perú va a necesitar ahorita. ¿Por qué? Porque estoy botando los toditos a la calle. Le puso dos cosas. Y eso anoten. Dijo, miren, de los 7.000 le doy dos opciones. Que se van a ir, no van a tener derecho a regresar. Le doy un bono y se van tranquilitos. O entras a un examen. Si apruebas, te quedas. Y si no apruebas, te vas a la calle sin ningún salvo. La gente de miedo, dame mi plata y se fue. Todos habrán quedado, pero 400, 300 fueron a dar examen y se quedaron en la calle, sin plata, porque así fue la opción, dos opciones. Das examen, si aprueba te quedas, si no, te vas a la calle sin ningún solo. La otra opción, un bono, te doy tanto y te vas tranquilo, ya no pertenece al Estado. El chinito dijo, acá en el Perú va a haber plata. Ahí llegaron los famosos ticos al Perú, el gobierno de Fujimori. ¿Quién ofrece los bienes y servicios? Recuerden bien, de acuerdo a la demanda. ¿Qué es demanda? A la necesidad. Tengo mi plata, ¿qué hago? ¿En qué le invierto? Inviértale en un carro. Todo el Perú se llenó de ticos. Antes no había ticos en el Perú. El gobierno Fujimori entró. Miren, esa potencia, país grande, ofreció bienes y servicios al Perú en un momento que estaba necesitada la población, sobre todo los trabajadores. Eso ocurrió en el Perú. Otro punto que tenemos por acá. ¿Cuál es el intercambio de bienes y servicios? Acá, antes, no sé si se seguirá dando ahora, el Perú, por ejemplo, ofrecía a un país, ofrecía el Perú a otro país minerales. Hacía, un país llegaba, ¿cuánto quieres Perú de plata? 500.000 millones, toma. Ahora tú qué me das a cambio de los 500.000, si yo te estoy prestando a un bajo porcentaje de interés, ¿tú a cambio qué me das? El Perú decía, llévate los minerales por un año. Ya, y te bajo el interés, pues ponía a cero. Por una que me devuelves mi plata, nada más. Así hacían antes los gobernantes en el Perú. Escúcheme bien, pedían plata. Yo sé, antes pedía el Perú, pedía dinero, pedía plata como préstamo y a cambio entregaban los productos que teníamos acá. Uno de ellos, los minerales. Dos, el guano de la isla. 3, la caña de azúcar. 4, el petróleo. Yo sé. Entonces, miren, esa era la situación en el Perú antes. El intercambio de bienes y servicios. Las potencias en el mundo nos daban dinero, pero a cambio de qué? O sea, ¿cómo era el trueque? ¿Cómo era el cambio? Nos prestaban plata a un interés. Vamos a decir un ejemplo. Te presto 1.000 soles en un año. ¿Cuánto me pagas? Te devuelvo tus 1.000 soles en un año. Ya, 1.000 soles me devuelves. De interés, no te voy a cobrar nada, pero ¿qué me das a cambio? Así gobernaban antes. Así hacían los préstamos en el Perú. Antes. Así han hecho. Por eso es que las riquezas en el Perú ya no tenemos. ¿Por qué? Por ese intercambio de bienes y servicios. Hoy en día, por ejemplo, la riqueza minera, ¿cómo está hoy día? ¿Quién la explota? ¿Quién se lleva los minerales? Hacen un contrato por 20, 30, 40, hasta 50 años, miren ese abuso, ¿no? ¿Por qué lo han hecho por 2 años, 3 años? ¿Por qué por 50 años? Pónganse a pensar ustedes. ¿Me entienden? Las empresas mineras, las empresas pesqueras. Hay empresas chilenas que están en nuestro mar peruano, empresas japonesas que están en el mar peruano, empresas italianas, pero ¿qué hacen esas empresas pesqueras de otro país en el mar nuestro? Es por el intercambio de bienes y servicios que han hecho nuestros gobernantes más antes en el Perú. Y ellos no se pueden ir hasta que se cumplan, porque han hecho ese tipo de convenios, ese intercambio por 30, 40 años. ¿Por qué? Jóvenes señoritas, pónganse a pensar por qué, ustedes ya se dan cuenta. Esa es la situación del Perú en cuanto a los bienes y servicios. Bien, jóvenes, hasta aquí la clase. Juré. Sí, profesor. Voy a dejar 2 trabajitos. Ya. ¿Ya? Escúchame.
lo divides en dos grupos, tú ves quién es el primer grupo o segundo grupo. En un grupo es la empresa de bienes, es un grupo. O la empresa que produce bienes, o la empresa productora de bienes. Y el segundo grupo es la empresa productora de servicios, o el mundo empresarial y los servicios, o el mundo empresarial y los bienes. Pero total que uno me toca de servicios y otro me toca de bienes. ¿Juré? Sí, profesor. Tú te encargas de formar los grupos y a cada grupo me le das un tema. Ya. ¿Listo? Profesor, ¿esto va a ser una exposición o solo presentarla? Ya, muy buena pregunta. Esto me lo presentan hasta el próximo miércoles. Me presentan el trabajo, Ya. a más tardar el otro miércoles. ¿Me entiendes? Le envío su correo. A mi correo. Y el siguiente mes, ahí lo exponemos. Ya, pero listo. ¿Listo? Me forman los alumnos en dos grupos. A cada grupo le das Sí. un tema, que puede ser producción de bienes, la empresa y los bienes, igualito. La empresa de servicios, igualito me lo ordenas. Me lo envías a mi WhatsApp y Ya, tienen profesor. hasta el miércoles, sí, hasta el miércoles para enviarlo. Y eso se expone la próxima semana, perdón, el próximo mes. ¿Listo, jóvenes? Ya. ¿Listo, Curé? Listo. Sí. Ya, nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho. Marquen su asistencia y sus tareas, por favor, ¿ya? No se olviden. Nos vemos, nos vemos. Hasta luego, profesor. Hasta luego.